Gusto específico. Bueno, me encantaban los gatos. Llegué a tener 11. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Entre las perspectivas que a veces tenemos en la vida, hay momentos en que uno pasa la peor dificultad y la mejor satisfacción de la vida, o al menos en ese rubro, en dos etapas diferentes. Hoy, mi amigo Armando, tú viviste esa parte de estar frente a un micrófono y quedarte prácticamente mudo, que pudiste haber tomado la decisión de decir jamás me vuelvo a parar ante un micrófono, pero también has tenido esa parte de estar frente a un micrófono, frente a un público y tener la mayor satisfacción del mundo. ¿Cómo fue que pudiste romper ese primer paso angustiante que pudo haberte llevado a otra dirección y jamás volver a estar frente a un micrófono? ¿Cómo lo hiciste? Yo creo que fue un llamado o la satisfacción de tener una bonita infancia, de tener unos abuelos cariñosos, un padre lector, una madre con valentía, con coraje, y ese momento en el que me quedé sin hablar ante una timidez de niño, una timidez después de orfandad, fue en el momento en que estaba frente a los compañeros en los honores a la bandera y se me fue la voz. Ese día fallecía mi padre. ¿Tú lo habías hecho ya? O sea, lo había hecho en el salón. No antes, pero claro. O sea, ya tú lo estabas pidiendo de alguna manera. Sí. Tú lo querías hacer. Sí. Pero es cuando muere tu papá. Y es el día que fallece mi padre, nos vienen a recoger horas más tarde. Y entonces lo consideré más que un error, una falta de valor, porque es valor, como una señal de que estaba sucediendo algo importante en mi vida. Siendo un niño, entonces me comencé a interesar por el conocimiento. Me encanta la literatura, la historia, la geografía y ir escuchando y anotando eso que los maestros decían. Paso a la secundaria, a la prepa y comienzo a tener maestros extraordinarios de mucha calidad humana y académica. Bueno, ahora la vida te daba muchos cambios, muchas revoluciones y evoluciones, etc. El caso está en que estás viviendo un tiempo, digamos, de jauja, en un lugar privilegiado, estás viajando por todo el mundo y viene otro momento crucial en tu vida. Estás estudiando ingeniería y de pronto, como te preguntaba otro día, ¿qué hacías ahí, no? O sea, tú no estabas para estar ahí. Ibas a perder mucho si renunciabas a eso, pero también ibas a perder mucho si no renunciabas a eso. ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, no te sabría decir si hubo un razonamiento así muy claro. Lo que sí entendí era que si no lo hacía, no iba a vivir mi vida. Iba a vivir con el agradecimiento de quienes me estaban educando, de quienes me estaban dando un confort de vida, un estilo de vida, pero no iba a ser mi vida. Eso fue lo que yo sentí. O sea, yo quería vivir mi experiencia, mi emoción, y no importaba. Yo estaba seguro, eso tal vez es dice otro amigo medio sobrepasadito, Zamora, la seguridad de que te va a ir bien en la vida. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces... Te estás pagando un precio muy caro, porque si decías no, ibas a perder todo ese mundo de privilegio. De hecho, lo perdiste. Pues perdí ya no viajaste con ellos de buenos restaurantes, de buena ropa, de muchos países. Te contaba yo que viajábamos con un guía académico, en transporte muy cómodo y a capricho. Nos preguntaban, ¿a dónde quieren ir? Y entonces yo decía, a tal lugar, y hacia ahí íbamos. Pero no decías el lugar más común y corriente. Salías con... Pues, a ver, platícanos, por ejemplo, de pinturas rupestres. ¿Cómo vas a irte a España a ver eso? Yo en la escuela había escuchado de que las pinturas más antiguas que se habían descubierto
habían sido las pinturas rupestres de Altamira. Y si ya había yo conocido la Capilla Sixtina y algunos cuadros como los de Rembrandt, los del mismo Leonardo y otros, dije, pues por capricho estamos en España, pues vamos a las cuevas de Altamira. Y entonces mis tíos me cumplieron el gusto y viajamos en auto, pero al pasar por ahí, pues pasamos por Salamanca, la tierra de Cervantes, la tierra de Fray Luis de León, la tierra de tantos, y luego pasamos por Burgos, la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Entonces eso que para muchos nos decían, ay, qué aburrición, y cómo vamos a leer todo ese libro tan grande, todo eso, los maestros que tuve, y uno en especial, nos daba el amor. Yo creo que nos los daba a todos, pero no todos sentíamos esa misma atracción, ¿no? Esa paciencia. Entonces él decía, por ejemplo, si hay bibliotecas enteras que hablan sobre el Quijote de la Mancha, imagínense qué contenido tiene, ¿no? Y entonces yo veía, por ejemplo, luego me hice amigo de los seguidores de Don Miguel de Unamuno. Y entonces me dieron una litografía donde está Don Miguel sentado debajo de un árbol leyéndole a sus alumnos, y él que habla del casticismo, del Quijote. Y entonces vas entrando, como dice Borges, él lo dice cuando aprendes un idioma, pero yo creo que con el que tenemos hay infinidad, un montón de descubrimientos, de conocimientos, de aventuras. Es maravilloso ser un Quijote lector. Pero ahora la vida te puso en lugares muy, muy diferentes. Estás en el Tepeyac, tienes amigos prácticamente que juegan fútbol americano, sí, ¿cómo no? Que no tienen nada que ver con lo que estás platicando. Y sin embargo, tú te mantienes en una línea sin tener que pelearte o ser víctima de estos futbolistas, de esa gente tan fuerte, tan arraigada a lo físico. ¿Cómo subsiste en este mundo? ¿Qué hiciste para que la gente no solamente te respetara, sino hoy con el tiempo te reconoce? Fíjate, bueno, gracias, Lalo. A mí me parece una cosa muy simple que también la heredé de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, de mi tío. La responsabilidad. Creo que la responsabilidad, el saber que puedes salir adelante y el yo descubrir de que no todo es una línea recta, sino que hay para los lados, hay arriba y abajo, y todo depende de qué quieras y a qué le des importancia. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, ahorita me acaban de regalar un sombrero Tardán, y yo digo, qué maravilla, qué lujo, pero me lo han regalado, y me lo han regalado por los poemas que digo, por las actuaciones que hago, y algunos de los que yo me compro pues no tienen esta calidad, estos finos. Este es de un señor que llegó a cumplir 93 años, fue papá de una compañera de la universidad. La otra carrera que estudié después, que fue Administración de Empresas, donde también nos siguen estimando y seguimos siendo amigos, aunque no hagamos negocios, grandes empresas, sino la empresa propia, la empresa de la vida. Ese sombrero de duende, ¿qué historia tiene o por qué lo pones y qué ideas salen ahí que no salen con el otro sombrero y viceversa? Bueno, hay toda una... cuando comienzo yo a aprenderme poemas, muchos de los que alguno de ustedes se sabe, como Paquito, ¿Por qué me quité del vicio?, El brindis del bohemio, voy descubriendo que son dramáticos, que son largos, que el auditorio ya no los quiere escuchar o los quiere escuchar en cierta ocasión. Y entonces comienzo a descubrir más. Viene Becker, viene Sabines, viene Paz, vienen muchos, y los trayectos de vida me van acercando a una Pita Amor en la colonia Juárez, mientras yo estoy estudiando computación, me acercan a Bellas Artes, a la Sala M. Ponce, y escucho que está Octavio Paz leyendo ahí, y entonces, pero veo que Octavio Paz está leyendo y casi todos están durmiendo, y entonces digo, su poesía es maravillosa, pero él no es un gran lector aunque después, cuando él mismo hace conversaciones, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces voy viendo, comienzan los cantautores, comienza, bueno, aquí en México se comienza a escuchar a Serrat. Yo
conozco a Alberto Cortés en el Poliforum Cultural Siqueiros, tengo algunos libros autografiados por él, y entonces ese acercamiento ya en mi vida de caminante, un día escucho a Mario Benedetti diciendo sus versos junto con Alberto Favero y Nacha Guevara, y me comienzo a asombrar. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues trabajo dando clases, trabajo en alguna empresa, llego a vender boletos de avión, hago un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder tener el tiempo de estar ahí y luego estar en el escenario. Y ese gusto que fue mío, ahorita me quito y me vuelvo a poner este mío, pues entonces de pronto comienzo a ver que ya los públicos no se quedan tan atentos como tú ahorita, sí, sino que necesitan de una ayuda visual. Entonces hay una técnica teatral que se llama el teatro pobre de Grotowski. Y entonces yo en la universidad, en mis ratos libres, tomé clases con Luis de Tavira, con Alfonso Vilchis, que aquí es muy conocido en Querétaro, con algunos maestros de teatro, te voy a decir cursos de 15 días, de 2 meses, y entonces voy descubriendo, y esta es una escenografía que voy usando. Y entonces se sabe unos poemas, este es nuevo, se está aprendiendo unos, se sabe otros. Pero tengo la dicha, dentro de mi travesía de conocer lugares, de conocer a mi esposa. Y entonces, eso fue en Bogotá, Colombia, y de proponerle matrimonio, pero decirle, quiero viajar, no tenemos con qué, pero vamos a ver qué hacemos. Y entonces ella, enamorada, joven, me dice sí, y después le digo, como administrador puedo tener este sueldo en un mes, y como poeta, pues quién sabe en cuánto tiempo. Y entonces igualmente enamorada me dice, lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer. Y entonces eso tú sabes que es un apoyo, pero maravilloso. Y entonces reproducíamos cassettes, los cassettes cuadraditos, se podían hacer de una grabadora a otra, daba presentaciones en vivo. Fui ampliando el repertorio para la Embajada Española, para los centros de meditación. ¿Y cómo la gente sabía de ti? ¿No había publicidad? ¿Cómo sabía la gente de ti? Bueno, pero entonces, ¿de qué nos sirve estudiar, mi querido Lalo? ¿De qué nos sirve ser mexicanos, no? O sea, aquí hay una expresión que no me gusta, pero que es a todo dar. Y entonces yo decía, bueno, y mi tío, él me decía, tú a donde vayas, ve a la embajada, preséntate y diles que estás haciendo un viaje. Cuando ya se enteró que ya no iba yo por 2, 3 días. Entonces, tú avísales que estás ahí. Entonces yo llegaba, en algún lugar alguien conocía del consulado, les llamaba la atención, otros no me decían nada. Y entonces, por ejemplo, en Paraguay, un día me llaman y me dicen, oiga, ahorita en México estamos haciendo los centenarios de los poetas. ¿Quiere ayudarnos a hacer el de Ramón López Velarde? Con mucho gusto. En ese momento, yo ya conocía a varios escritores de la Asociación de Escritores del Paraguay y los invito. Y estoy hablando en tiempos de Stroessner, te estoy hablando en tiempos de Salvador Allende, donde no podía yo hacer un recital poético en público porque no importa lo que dijeras, era poético y entonces no te lo... Sí, la universidad estaba cerrada, no llegaba el público, y, ¿sabes? Pero entonces incluso me llegaron a entrevistar algunas personas pensando que quién era yo. Y yo les decía, pues yo soy un caminante, por ahí hay algún testimonio, en donde lo que voy llevando, y también fue muy interesante, la poesía mexicana. Desde los prehispánicos, un día, estando en una reunión, me preguntan, háblanos de Octavio Paz. Y yo dije 3 bobadas, como dicen allá en la tierra de mi mujer. Y después me dejaron que declamara. Entonces yo ya recitaba a Amado Nervo, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández, a Pablo Neruda, muchos. Y entonces termino mi participación, comienzan a pasar los bocadillos y me acerco con la poeta y le digo, Raquel, ¿qué pasó?
Dices que nosotros llevamos año y medio estudiando al maestro Octavio Paz. Qué vergüenza, siendo mexicano, y entonces comienzo a estudiar a Octavio Paz. Y ahora ya alguna vez he dicho el poema, como dicen los eruditos, de largo aliento, Piedra de Sol, que es un poema, un monumento por el que Octavio Paz estará siempre en los anales de la literatura, de la historia. Y entonces ir buscando el público. Alguna vez aquí en Querétaro me llamaron el poeta para cada ocasión. Yo decía un poema para cada ocasión. Si siempre voy a decir los mismos, pues ya no te quieren escuchar. Digo, nos puedes decir algo muy corto que te salga de tu corazón, que mira, para ti sea de tu gusto. Muchas gracias, porque hay un poema que siempre digo cuando no me conocen o cuando está alguien que es por primera vez, y esto lo utiliza, la primera vez que yo lo escuché, lo utiliza Alberto Cortés para dar inicio a sus canciones. Ve nada más qué bonito, dice: en el mitin de la humanidad, millones de seres gritan lo mismo. Yo, 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 yo. Cucú, cantaba la rana. Cucú debajo del agua. Qué monótona es la rana humana. Qué monótono es el hombre mono. Yo, 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 yo. Y luego así. En mi pensar, en mi opinión, a mi entender, mi. Y en francés, oh, el moi francés. Ese sí que tiene clase. Monsieur le moi. La rana es mejor. Wow. Cu, 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 cu. Solo los que aman saben decir tú. Y este poema, que lo escribió, fíjate, sí me gusta también, dentro de lo que hago, mencionar, si sé, quiénes son los autores. Es Jacinto Benavente. Y entonces Jacinto Benavente me lleva a leer también su novela, a leer su crónica, a leer quién es. Entonces, estos lugares que yo te decía, al principio, pues, cuando tienes la oportunidad de viajar, pues, subirte a la Torre Eiffel, en aquella época ir al Lido, ya éramos adultos, Claro. Entonces, va uno diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Si tú subes la Torre Eiffel por las escaleras, está toda la historia, desde la construcción, los visitantes que ha tenido, y entonces te vas permeando de historia, de la Mata Hari, te vas permeando de los periodos, de cómo una idea absurda se convierte en una gran idea. Sí, que ese es el ejemplo que te da. Y entonces yo con la poesía he tenido esa oportunidad. Wow. Y con la vida y con mi compañera nos dio dos seres maravillosos. Mi hijo Omar, mi hija Aileen. Pero con esta forma que tengo de vida, dije, no les puedo imponer. Ahorita están sufriendo estar conmigo, pero no les puedo imponer que ellos estudien o hagan o sigan con algo que yo escogí. ¿Qué es tuyo? Y si ellos no lo escogen, Ajá. pues entonces que escojan otra cosa. Y entonces comencé a contarles, desde que nacieron, diario les leía yo un cuento, o mi esposa. Ellos de pequeñitos, yo procuraba leérselos textualmente. Y mi esposa a veces se los abreviaba, y entonces mis hijos le decían, oye, mano, no es eso. Todavía no sabía leer, pero ya reclamaban, ¿no? Y entonces llegamos a Texquiapan, que nos vamos a brincar hacia un tramo largo, llegamos a Texquiapan, y te soy sincero, no consigo trabajo. No me quieren dar trabajo porque tenía yo licenciatura, maestría, y entonces, ¿qué hacía yo ahí? Vengo a Querétaro, y Manuel Laredo me ofrece una clase en el TEC de Monterrey y comienzo a dar clase. Luego, yo seguía trabajando en la Ciudad de México, trabajé en la Peña El Sapo Cancionero, en la Peña El Trovador, daba yo clases en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, alternaba las materias de administración con las de poesía, con las de literatura. Y entonces van creciendo mis hijos. Un
un amigo de la universidad viene a visitarnos a Tequisquiapan, ya teníamos 2 años establecidos, y me dice, socio, aquí no hay esto y librería. Le digo, pues si me ayudas, yo le entro a la librería. Así nació el librero. Y así. Y entonces, y mi esposa, no nació así el librero, así nació aquí la librería. Okay. Porque en el periplo, en Colombia, hay unas librerías maravillosas. Y en el mundo, a donde viajes, hay librerías maravillosas y hay libreros de vocación, no solamente comerciantes. ¿Sí? Sí. O sea, para mí la librería fue algo más que una compraventa. Es una sugerencia, es una exposición, es una oportunidad de ver qué estás necesitando como lector. No qué puedes pagar, sino qué necesitas. Fíjate y entonces ahí... Yo también a veces veo que nos abres el mundo, de un mundo que a lo mejor yo no se me hubiera ocurrido haber platicado, haber pensado, cuando de pronto nos estás platicando, estás enseñando parte de lo que tú estás haciendo, que ya no tiene que ver necesariamente con la compraventa. Y de ahí me surge una pregunta. Acabas de decir, yo, sus consecuencias, tú, sus consecuencias. En la poesía, ¿existe el nosotros? Claro, y Octavio Paz lo dice maravillosamente. Él decía que no hay poema en sí, sino hay poema en ti o en mí. Ok. ¿Y cómo lo sigue explicando el maestro? Él decía, el escritor, aquí con Vianney, que también le gustan los libros, y con otros compañeros aquí de RTQ, hay muchos poetas, hay muchos músicos, tú lo sabes. Entonces hay como que ese gusanito, y entonces ya me distraje un poquito, pero se me fue la onda, pero aquí para terminar, el cómo nace el cuentacuentos, el cómo nace es, por ese gusto que yo tengo, esta pasión que tengo por la poesía, para mí el mejor Alka-Seltzer, la mejor aspirina es un poema. Ante muchas situaciones que he vivido, de vida, de muerte, de enfermedad, un poema me salva. Okay. Y un poema es el que me ha guiado por la vida. Entonces comencé a personificar a Armando Endín, que también nace donde conozco a mi esposa, en una escuela de magia. Un mago que hacía laboratorio, me dice Armando. Entonces comencé a sacar... No es un duende, no es un duende, es un mago. Pero es un duende que saca cuentos, porque yo no sé magia, pero puedo sacar cuentos, puedo sacar historias. Okay. Y entonces Armando Endín es un duende que muchos sueños sueña. Sueños que entrega a los niños, sueños que entregan los niños para el duende Armando Endín. Pues ¿yo puedo ser en ese momento uno de esos niños? Claro. ¿No tiene que ver la edad? Nada, ninguna, nada más. Y he hecho dinámicas con los niños, por ejemplo, Lalo es un duende, no Eduardo, porque es muy largo. Sí, claro. Lalo es un duende. Entonces Lalo juega con la métrica o con el ritmo, y entonces Lalo le gustan los dragones y le gustan las hadas. Y entonces puede hacer de dulce, de chile y de mango. Gracias. Esto es como cuando mi hijo muy chico le dice la maestra, para enseñarle a todos sus compañeros, a ver, Nito, dime un animal. Y le dice, el unicornio. Y la maestra se le queda viendo así. Y él se da cuenta y dice, pero no te preocupes, es de la mitología. O sea, de veras, eso depende del gusto de veras de cada quien. Y ya como estamos ya por irnos ahorita, y ahorita que estás sentando así, esta indumentaria es algo en especial, en la forma de la flor de loto, de sentarte y eso, ¿es algo en especial para ti o por qué usarlo? Yo te diría que ahorita, ya para cerrar, invitarles a que lean poesía, a que recuerden la poesía, a que nos acompañen en alguna velada poética, a agradecerte la entrevista, este momento de trayectoria desde cero. Qué buena onda. Desde cero, si te estoy llamando la atención, espero que escuches lo que digo. Entonces, es un equipaje, como dicen los que juegan golf o el tenis, es ya un background, es un handicap, es un algo que te brinda el viaje, y
poder decir poesía de Tagore, hablar de Gandhi, hablar de otros, es el pretexto de por qué esta ropa. Y tú me dijiste, ven como te quieras vestir, así me encanta. Pues bueno, como están viendo ya, Armando de una otra manera es nuestro blanco de las miradas, pero lo importante no es tanto ser el blanco como poder escuchar por nuestra parte, poder él darnos algo, compartirnos al final, para que entre nosotros hagamos esa magia de lo que es de una u otra manera la vida. Armando, mil gracias y gracias a ustedes por estarnos acompañando en este espacio, que es una entrevista desde cero para conocernos nuestras faltas, nuestras virtudes, finalmente nuestra vida. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.